Hola a todos, es un placer darte la bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy voy a hacer un video especial sobre el Smart Money y sobre esta estrategia, ya que siempre ha estado mucho en el aire este tema. Así que vamos a empezar con los conceptos básicos para que ustedes entiendan qué es el Smart Money, así traducido en el español como dinero inteligente, así como lo escuchan. ¿Y de qué se trata esto? Son los grandes capitales, las ballenas que están en el mercado, la mayoría de que son los bancos estatales, siempre organizando en el marco financiero. Así que tenemos una gran cantidad de capital y los principiantes en el mercado serán ordinarios en el mercado como ustedes. Tenemos la responsabilidad de seguir el movimiento de los valores de gran capitalización para los mejores puntos de entrada, porque son inversiones institucionales y ballenas, como se le llaman a las personas y operadores acá en este mercado, con agentes ordinarios como ustedes o como yo, y los manipuladores, que serán los beneficios. Así que vamos a vigilar de cerca el gran capital. Aquí vamos a aprovechar nuestro beneficio, vamos a tomar un descanso un par de días, hace mucho, y mirar los mercados específicamente un poco. No entré en las cotizaciones ni miré lo que estaba pasando en el mercado. Así que esa fue la sorpresa cuando vi la caída del Bitcoin alrededor del 17 de agosto. Mira eso. Solo una caída irreal, y estoy muy sorprendida porque durante mucho tiempo hubo un comercio de valor de Bitcoin justo en esa zona. Un bombeo entre junio, se produjo una operación en esa zona, entonces Bitcoin volvió a aparecer a la baja. ¿Y qué pasó ahora? Volvemos a dispararse en cuanto al torno de esa cantidad, específicamente en el trading. Contaré sobre el concepto de Smart Money, específicamente en el trading. Vamos a encontrar acá una estrategia de puntos de entradas, chicos, ya que se han preparado. Así que tenemos que ir acá y vamos a entrar con los indicadores. Aquí tenemos que marcar el concepto de Smart Money y ustedes pueden ver acá un montón. Así que se va a ofrecer el concepto de Smart Money. Acá en el historial vemos las operaciones, vemos esta estrategia que más les gustan y se va añadiendo. Aquí lo que mola es que podemos ver el guión del creador de esta estrategia. Es decir, tenemos una persona que nos cuenta a fondo cómo funciona esta estrategia. Ahora vamos a desglosarlo contigo. Detrás de este día vamos a ver los movimientos de las cantidades de dinero. Vamos a ver qué nos depara acá este tipo. También podemos pulsar este botón. He traducido la interfaz a inglés y también se puede hacer a español. Selecciona acá el idioma de las operaciones, haces clic, leemos el guión, familiarizamos con él y estamos expuestos acá a toda la información, cómo funciona la estrategia de Smart Money. Ahora tú y yo vamos a repasar toda la información. Chicos, he preparado una pequeña mostración de cómo se puede ver claramente los conceptos básicos. Ejemplo, acá una estrategia de negociación tiene gran cantidad de información específicamente en esta aplicación, así que está bastante claro. Acá hay mucho etiquetado, mira esta terminología básica, hay muchos valores aquí y no lo necesitamos todo, solo necesitamos algunas cosas básicas que he puesto en esta presentación. Déjame que te lo cuente. Como dije anteriormente, acá vamos a operar con opciones binarias, mucho más importante para nosotros entender dónde subirá o bajará el precio. Eso es importante, la cantidad que va a entrar, y así vemos cómo el precio puede funcionar una y otra vez para mostrarte estos conceptos. Vamos a realizar el seguimiento de las acciones de gran capitalización. En primer lugar tenemos acá el paso de identificar la tendencia del mercado. Siempre hay grandes tendencias en el concepto de Smart Money, así que tenemos acá la estructura y siempre en movimiento al alza o a la baja. Es decir, que estamos acá que es plana. Tenemos una incertidumbre en el mercado. Tomemos como ejemplo la tendencia a la baja. Tenemos todos los conceptos acá. Puedes ver, encontramos conceptos tales como máximos más altos, mínimos más bajos. Operamos en una tendencia bajista y siempre veremos los puntos más altos de la tendencia. Es decir, máximos. Tenemos que orientarnos hacia ellos y hemos definido la estructura del mercado. Entendemos cómo se trata una tendencia bajista, cómo definir la zona de bloqueo de órdenes, esta zona donde los
participantes del mercado colocan sus órdenes y es un gran punto de entrada. Ya por debajo será nuestro objetivo. Una vez que ya hemos identificado la zona de la que todos los participantes del mercado colocan sus activos, veamos que el precio ha confirmado su movimiento bajista y será el mejor punto de entrada para la operación. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Antes de empezar a la práctica del concepto de Smart Money, vemos acá cómo se mueven los grandes capitales naturalmente. Tenemos que entender cómo se construye la estructura del mercado. Y aquí es donde recurriremos a las líneas de soporte y resistencia. ¿Cómo te das cuenta de la estructura del mercado? No va a ninguna parte, siempre tenemos que vigilar dónde tenemos zonas de resistencia y dónde tenemos zonas de soporte, pendiente ahí. Debemos recordar que si tenemos una zona de soporte rota por el precio, si el precio rompe la zona de soporte y baja más, esta zona de soporte se convertirá en una zona de resistencia. La zona de soporte se convierte en un nivel de resistencia y ya impide que el precio supere este nivel y resiste el crecimiento del precio. Así está cambiando la estructura del mercado. Así que la estructura del mercado cambia y los máximos se actualizan, los mínimos también. Y por acá el ejemplo, este gráfico que subirá y los mínimos se actualizarán. Ahora vamos a hablar de la fuerza de las bajas y las altas, bajas y altas. Vemos acá cómo la estructura se rompe. Vemos acá un fuerte alto y cómo decidimos que este fuerte bajo BMS significa una ruptura de las estructuras del mercado, así que fue exactamente el punto donde este fuerte máximo rompió la estructura del mercado, por lo que es fuerte. Así que ven los ejemplos de lo que, por ejemplo, un fuerte máximo rompe la estructura del mercado o un fuerte mínimo la rompe. Y también hay movimientos en los que los máximos o el mínimo son bastante débiles. Así que si la baja no rompe la estructura del mercado, como la llaman aquí, es débil. Si el máximo no se rompe la estructura del mercado, también se denomina débil. Y para cada máximo fuerte siempre hay un mínimo débil. Para cada mínimo fuerte siempre hay un máximo débil. Tenemos que recordar todos esos términos. Así que llegamos acá al punto en el que cada máximo que acaba de romperse probó un máximo fuerte, ya que se está volviendo bastante débil y los movimientos se están debilitando en el mercado. Al observar cómo se mueve el mercado, debemos tener en cuenta cuándo se mueve también el capital. Debemos tener siempre presente que existe determinada estructura de los mercados que consta de 4 fases. En primer lugar es la acumulación, por supuesto. La acumulación es donde obtenemos posiciones porque es el precio más favorable para los grandes principiantes del mercado. El precio se acumula después de salir de la acumulación. Una vez que el precio rompa esta resistencia, verás cuando tenemos acumulación. Tenemos un crecimiento en marcha y probablemente a este corredor también. El precio cotiza en este corredor. Los principiantes activos ganan posiciones en cuanto se rompe la línea de resistencia y estamos en una tendencia alcista. El precio del activo, cualquier activo, sin importar los pares de divisas, podría ser, si comercias
con oro, plata o lo que sea. Los ciclos acá de la estructura del mercado están presentes en cualquier activo. Así que estamos pendientes con esas leyes. Una tendencia alcista en cuanto al precio alcanza su máximo y el mercado entra en la zona de sobreventa. Vemos acá justo la zona de distribución donde los grandes jugadores ceden sus posiciones y fijan también sus beneficios. Fijan acá sus beneficios y vemos acá la caída del mercado. Pero el mercado es cíclico. Es probablemente que acá se trata de activos de lo que creen los grandes participantes del mercado tras una zona bajista según la teoría cíclica del mercado subiendo. ¿Cómo proceder en esta estrategia? Echemos un vistazo acá. Nuestra posición como operadores es comprar lo mínimo. Hace una tendencia alcista. Miremos acá, comprar en los mínimos y vender acá. Nuestro caso, si operamos en subastas plenarias, es el momento de las operaciones. Abrimos acá nuestra opción y lo hacemos. Si esta posición está enfrente, tome su ganancia aquí. Tenemos una tendencia entrante, básicamente operando con iones. Cuando observamos la estructura del mercado, se rompen las grandes capitales, apuestan por la caída del mercado. Cambiamos inmediatamente de estrategia. Repito siempre, el mercado es cambiante, por lo tanto hay que seguirlo muy activamente y observar todos los niveles. Cuando el precio empieza a bajar, y lo notamos cuando los grandes capitales también venden sus activos, ya estaremos buscando nuestros mejores puntos de entrada. Igual acá buscamos hacer nuestro beneficio muy rápidamente. Entramos en esta operación cuando el precio está bastante alto. En esta alta entramos en un comercio a la baja. Vendemos si estamos negociando una tendencia a la baja. Bien chicos, volvamos al comercio. Como puedes ver acá hay muchas denominaciones y en concreto la más importante. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Sí chicos, miramos acá el gráfico de Bitcoin frente al dólar. Y ¿qué vemos aquí en su mayor parte? Muy a menudo nos encontramos con tales designaciones. Se esconde acá la estrategia de Smart Money y dejo acá una de ellos para no confundirse y figura acá. Acá tenemos máximos altos, máximos bajos, rupturas de estructuras del mercado. Estas son los casos de las señales para nosotros. Bajo inferior, bajo superior y el cambio de carácter. Recuerde lo que significa que es la naturaleza del mercado que está cambiando. Así que vemos acá ¿dónde podemos ver estas señales y qué podemos obtener mejor de los puntos de entrada? Vamos a ver acá unas horas en lo que significa y confío en el análisis de la operación. No importa si opera en 1 minuto o en 15 minutos. Siempre miro la estructura del mercado en el gráfico de 4 horas. Justo acá veo este punto y desde este punto mi mercado ha cambiado. Y sabes, tuvimos un cambio de carácter aquí. Y nos indicó que el carácter del mercado estaba cambiando. Y después de eso, el Bitcoin entró a raudales. Aquí teníamos una estructura del mercado y de nuevo la naturaleza del mercado ha cambiado después de eso. Se produjo un cambio bajo del Bitcoin. Y mira, tenemos el RSI, una zona de sobreventa colosal, mirando lo que pasa la 15. Y vamos acá, 15 minutos de gráficos, veamos qué pasa. También está aquí en los plazos más pequeños, todos los etiquetamos con los mejores puntos de entrada. Y mira acá, justo aquí tenemos un pequeño plano formándose, obviamente para nosotros. Así que vemos acá justo esto acá que se está formando. Y la pregunta es, ¿qué está pasando aquí? Echamos un vistazo al gráfico en conjunto, lo que obtuvimos después de este vértigo salvaje y estamos acá en shock, chicos. Miren acá, por supuesto, llevándose unos días sin mirar el gráfico de Bitcoin. Así vemos acá lo que está pasando y vemos qué ocurre con esto en concreto. Ahora usted está haciendo acá el scalping y estamos en los temporales pequeños de 4 horas. Miramos acá, piso salvaje después de este vertedero irreal. Muestra con un marco temporal de 15 minutos.
Veamos acá de nuevo en esta zona de demanda y la oferta entre en el que el precio está cotizando. Propongo que nos destaquemos en estos niveles y tomemos acá dos máximos de nuestra estrategia y define acá un máximo punto y superior. Vemos esta zona, resalto todos los niveles horizontales. Incluso lo dejaré más bajo justo en esta línea. Claro que sí. Y tracé esos dos niveles. Ahora mismo es un gráfico de 15 minutos. Y voy a pasar acá un gráfico de minuto. Y vemos acá que opero en Quotex. Por cierto, si te interesa intercambiar concepto conmigo sobre las subastas plenarias, a menudo realizo sesiones en directo con todos ustedes, así que les dejo el link debajo de este video para que vayan a mi comunidad y estén pendientes de todas mis informaciones que doy especialmente para ustedes. Así que los veo allí y vamos a seguir acá con nuestra estrategia para que ustedes estén pendientes de todos los conceptos básicos. Vemos los tipos de cotizaciones, los ingresos que están por acá, las estructuras del mercado y vamos a buscar los puntos de entradas interesantes para que acabe esto. Vamos a ver las zonas claras entre el precio que se está operando y podemos abrir acá operaciones, es decir, aquí estamos teniendo un desglose. Todo el desglose de la estructura del mercado que se han venido desarrollando con este evento. El precio está acá en el piso y vuelve a dirigirse a este nivel. Tenemos que esperar la confirmación, tenemos que esperar esto de nuestra señal que nos confirme el precio, que volverá a subir este nivel y después veamos que el precio empieza a crecer y justo acá, en el plazo de un minuto, tenemos derecho a operar, a abrir acá. Con estas cantidades de la gestión del dinero, es muy importante, gestión del riesgo. En los comercios de grandes cantidades, después de esperar el mejor punto de entrada, tenemos el concepto de Smart Money. Porque el concepto me está ganando terreno ahora mismo. Porque siempre tenemos una zona de soporte y acumulación. Significa que algunos grandes jugadores están ganando terreno. Eso es en un minuto, en un colapso de 4 horas. Le diré de nuevo, simplemente hay brutalidades. Esperemos a que se desarrolle el mercado. Esperamos a ver cómo se desarrollan las noticias con ustedes y amigos. Seguiré operando acá en opciones binarias, un video muy teórico, súper importante, siempre me lo dejan en los comentarios, así que esto es especialmente para ustedes. Espero que les haya gustado y adiós.